Buenas tardes. Nuevamente en el ciclo Aprender a vernos, soy María Isabel Burset. Hoy vamos a reconocernos para ser. Y el título está totalmente orientado a ser consciente de cuánto de todo lo que creemos que somos, cuánto de todo lo que creemos que contamos como fortalezas, como talentos, son ciertos, y cuánto desconocemos de nosotros. El reconocer significa volver a conocer. Nosotros hemos iniciado nuestro comienzo de vida con un conocimiento que estuvo inevitablemente afectado por una visión muy cerrada, de acuerdo a lo que habíamos recibido dentro de nuestro contexto familiar, el contexto donde hemos nacido, y todo ello afectó nuestra visión, percepción del mundo. Entonces, hoy vamos a hacer una pequeña reseña de qué significa el reconocerse para empezar a ser quienes somos. Albert Einstein decía algo así como que no es posible resolver un problema utilizando la misma perspectiva que involucró su creación. Pero así y todo, el ser humano insiste en seguir buscando la respuesta y la solución de los problemas con la misma línea de pensamiento que ha vivido desde sus inicios. La línea de pensamiento, cuando hablo de línea de pensamiento, estoy hablando del sistema de pensamiento. ¿Y qué es un sistema de pensamiento? Es una estructuración que hizo nuestra mente y que quedó grabada en nuestro cerebro de nuestro mapa interno, de la representación estructural del mundo, de nuestra vida, de lo que significaba estar aceptado, querido, pertenecer, y cómo nosotros nos íbamos a poder involucrar con ese mundo, cómo nos íbamos a poder adaptar. Ese sistema de pensamiento, entonces, que es la estructuración que hizo nuestra mente y que está grabada y que nosotros desconocemos qué características tiene, porque la tenemos incorporadas como parte de nuestra identificación. Entonces, esa estructuración mental nos va a generar una visión muy reduccionista del mundo, de lo que podemos o lo que no podemos hacer. Por lo tanto, lo que hablaba de Einstein, aunque él se refería específicamente más a las ecuaciones matemáticas, sí es verdad que me encuentro a diario con dificultades en las personas que vienen a consulta que están en el modo pensar, pensar. Siguen resistiéndose a buscar un modelo distinto de pensamiento para evaluar si hay alternativas o si hacia dónde se dirigen es un plan que no los conduce a ningún sitio. Eso es, por lo pronto, por eso es una de las razones por las cuales quise dar esta charla hoy, porque me doy cuenta de las dificultades que existen a diario de las personas en identificar que el sistema de pensamiento que tienen no son ellas mismas. Y otro texto que puse, otra frase que es de Alan Watts, que es un filósofo, fue un filósofo destacadísimo que se caracterizó por haber logrado llevar a Occidente la cultura oriental y sobre todo hacer una traducción occidentalista del Tao, como es Alan Watts. Él habló de que ningún futuro es válido si no se consigue vivir en el presente.
Por lo tanto, acá tenemos dos ideas, dos premisas que son necesarias tener en cuenta. Si yo sigo pensando lo que pienso, voy a seguir obteniendo los resultados que obtengo. Y si yo sigo invalidando mi presente, aferrándome a un pasado que ya no existe, a una plataforma primordial, a una estructura de inicio de mi vida, que ha dejado secuelas en mí, pero en vez de tomar conciencia que ese niño, que esa niña que está en mí debe ser conducida por la adulta para resolver sus problemas, tendremos una tendencia a dejar que sea el niño el que conduzca nuestra vida con las consecuencias que eso conlleva. Es decir, vamos a ser adultos biológicos, pero vamos a ser niños emocionales. Por lo tanto, el pasado nos afectó, nos signó, nos dejó marcas. Bueno, este pasado representó el inicio de nuestra vida, pero no necesariamente tiene que serlo hoy en el presente, puesto que el futuro se va a desarrollar de acuerdo a la intensidad y la calidad que yo apueste a mi presente. Cuanto más yo me habilite en el presente, más certificación podré tener que el futuro lo estoy escogiendo desde mi libre albedrío y no desde una plataforma distorsionada por los conflictos que haya conllevado cualquier situación de mi vida en la niñez. Entonces, teniendo en cuenta estas dos premisas, ningún futuro es válido si no se consigue vivir en el presente. Y si sigo insistiendo, continúo insistiendo en un sistema de pensamiento que continúa conduciéndome a los mismos sitios, seguiré descargando mi energía en un lugar donde no hay terreno fértil. Es necesario identificar que nosotros provenimos, la humanidad, de una era sapiens, que fue lo más cercano. Estamos hablando de 195.000 años aproximadamente, que se desarrolló esta era sapiens, donde era cueva, alimento, reproducción, búsqueda del poder, estatus, pertenencia del clan, y ahí es el desarrollo del ego biológico. El ego biológico no conoce de valores. El ego biológico es amoral. Por lo tanto, haré todo lo que sea necesario, sin escala de valores, para existir, para pertenecer y para ser validado. Por lo tanto, la dialéctica, es decir, la confrontación, la imposición de las ideas, va a ser moneda corriente. Ya sabemos que desde la era sapiens la pulsión del ser humano es reactiva frente a cualquier cambio, hay una resistencia a los cambios que es notable, no acepta los desafíos y solo cuando se encuentra ante una situación que no puede resolver es cuando da el salto al cambio, exclusivamente. Y en estado de alerta permanente, ¿no es cierto? Entonces, recordando que nosotros provenimos de esta era sapiens, vamos ahora a recordarnos qué significa el momento en el que hoy estamos habitando, que es la era sapiens sapiens. ¿En qué consiste? ¿Qué significa ser sapiens sapiens? Pienso como pienso. No solo soy un ser pensante, sino tengo calidad de pensamiento, puedo pensarme a mí mismo, tengo la capacidad del desarrollo de la metacognición, que es el rol del observador que me facilita poder verme a mí mismo en mi escenario, en mi conducción, poder vislumbrar cuáles son las capacidades con las que tengo, qué estrategias puedo utilizar para mejorar mi vida, cuáles son los esfuerzos que debo realizar para lograr mis objetivos,
dense cuenta que yo hablo de esfuerzo y no hablo de sacrificio. La era Sapiens era representada por el sacrificio. Es más, se utilizaban los sacrificios como un método habitual para solicitarle a los dioses de ese entonces que los gratificaran con buenas cosechas, con buena casa y con un tiempo que fuera benévolo, ¿no? Pero en este caso estamos hablando que el ser sapiens sapiens es el que sabe que para lograr algo necesita esforzarse, que no es sacrificio. La persona que decide tomar las riendas de su vida deberá emplear técnicas y acciones constantes que lo lleven a una dirección que es hacia donde desea dirigirse. Por lo tanto, tomar conciencia de dirección, tener disciplina, tener coherencia y sobre todo constancia. La constancia es esencial para que el sapiens sapiens sienta la motivación permanente en sus pequeños logros. Por lo tanto, dentro de lo que es la neurociencia, siempre se dice que para poder desarrollar un objetivo a largo plazo, primero debemos aprender a generarnos pequeños objetivos a corto plazo para que nuestra mente vaya adquiriendo la capacidad de ser motivada y de esa manera ir adquiriendo confianza para que ese objetivo a largo plazo pueda ser posible. Entonces, dentro de la metacognición, que voy más allá de mi vida, logro poder trascender mi vida y verme a mí mismo, puedo pensar mis pensamientos, puedo discernir, evaluar qué pensamientos continuamente albergo, a qué pensamientos le estoy dando continuamente entidad, cuál es mi diálogo interno, cuánto me califico o cuánto me descalifico en ese proceso. El percibir las emociones como actor que somos y observadores, percibir esas emociones y no descartarlas. Las emociones son legítimas, cada una de ellas. Y la clave, les diría, que cuanto más legitimamos nuestra emoción, ya sea las que nos resultan favorables como aquellas que sentimos que nos desestabilizan, permitimos que esa emoción logre calibrarnos internamente y nos facilite el desplazar nuestra mirada, porque cada emoción es transformadora, tiene como función generar una transformación dentro de nosotros. También el sapiens sapiens es el que dispone de la capacidad de detectar las prioridades, lo que es importante de lo que es banal, y dentro de lo importante evaluar un orden que es necesario. Siempre doy siempre este mismo ejemplo en consulta, ¿no? Es como si nosotros no tenemos la capacidad de desarrollar un orden de prioridades, es como si intentáramos que 20 personas quisieran ingresar por una puerta al unísono, en simultáneo. Es imposible, ¿verdad? Por lo tanto, por esa puerta tendrán que entrar uno por uno. Si nosotros intentamos que todo sea a la vez, lo único que estamos haciendo es generar confusión y, por supuesto, lo que anulamos es la eficacia y la capacidad de poder desarrollar estrategias y darle
desarrollo a cada objetivo que se merece. También el sapiens sapiens es el que tiene la capacidad de controlar sus impulsos, el que evalúa, el que escucha antes de hablar, el que observa antes de actuar, el que tiene en cuenta al otro, el que hace un reconocimiento continuo del otro. Y en ese reconocimiento tendría que hablar de lo que representa la empatía, que es esa capacidad que tenemos los seres humanos de acompañar, ponernos en el lugar del otro e identificar cómo se puede sentir el otro, más allá que pensemos distintos. Por lo tanto, la empatía es un recurso necesario para poder vincularnos con el mundo, para conectarnos con nuestras emociones y para tener una mirada compasiva y comprensiva frente a los demás. También el sapiens sapiens es el que tiene la capacidad de retardar la gratificación. Les recuerdo que cuando hablamos del sapiens, hablamos de la pulsión reactiva, así que todo es pulsión, también la gratificación, ¿no? El centro de recompensa que está dentro de nuestro cerebro emocional, el límbico, necesita tener también esa capa inhibitoria que proviene de nuestro prefrontal, que es el que determina si es necesaria la gratificación ahora o si podemos retardarla en pos de ordenarnos y determinar que el mayor bien corresponde a que la gratificación la pospongamos por un determinado tiempo, ¿no? Podría dar varios ejemplos, pero ahora no quiero ahondar en ejemplos porque realmente quiero ir nombrando punto por punto que es esencial. Todas estas son capacidades que ya son inherentes a nosotros, pero estas capacidades deben ser activadas y acá es el punto clave. Voy a continuar. Entonces, retardo de la gratificación, el esfuerzo con un fin, es decir, la capacidad de tener dirección, el desechar la dialéctica como base comunicacional, es decir, dejo de estar en la búsqueda de la confrontación permanente o la necesidad de imponerme frente a los demás. Flexibilidad, trabajo mucho la flexibilidad, el sapiens sapiens tiene esa capacidad de ser versátil, es decir, aceptar los cambios, eficacia, puede colocar su foco de atención en algo para su mejora, la flexibilidad. Entonces, verán que todos esos atributos son necesarios para el salto que estamos a punto de dar. Evaluar las conductas, esencial. Cuando yo escucho relatos de personas que me cuentan distintas dificultades que tienen, sobre todo interrelacionales, ¿no? Y también intrarrelacionales, porque a veces no nos ponemos de acuerdo con nosotros mismos y estamos peleándonos continuamente con nosotros mismos. Entonces, entrar en una comprensión de qué tipo de conducta estamos teniendo con nosotros y con los demás. Tenemos una conducta contestataria, belicosa, tenemos una conducta que no es para nada empática, que busca imponerse, que se victimiza, que dramatiza, una conducta quejosa, todo eso, que aparentemente a veces puede resultar ser atrayente para todas las personas que tienen como rol en la vida ser rescatadoras de los demás, resulta agotador poder sostener este tipo de relaciones en el tiempo. Por eso es muy importante hacer primero un escaneo interno de qué tipo de conductas tenemos,
pero no para ser duros con nosotros. Esto no nos tiene que llevar a la crítica, ¿eh? Evaluar nuestras conductas nos facilita poder modificarlas. Si nosotros no hacemos una identificación adecuada de qué aportamos nosotros para vivir lo que vivimos, estaremos continuamente victimizándonos y pensando que son los demás los que deben darme el bienestar o son los demás los que tienen los conflictos. Y como último, les cuento que podría seguir enumerando facultades o capacidades que tenemos los sapiens sapiens, el que puede pensarse a sí mismo, ¿no? Pero voy a dejar estos puntos y como último, y algo que considero que es esencial, es la autorregulación emocional. Esencial. La autorregulación es la capacidad que tenemos de poder identificar nuestras emociones, poder saber gestionarlas, aprender a contenernos, aprender a comprender las emociones de los demás, aprender a adaptarnos y tener la capacidad de modificar nuestras conductas. Eso es la autorregulación emocional. Y como muy en breve se va a finalizar esta charla y tengo mucho por decir, vamos a hacer lo siguiente, vamos a cortar acá y en 5 minutitos